Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga desde la 103.5 FM Radio La Ciudadana, desde Buenos Aires, Argentina, desde esta localidad llamada General Rodríguez, en el cual tenemos el privilegio de poder estar viviendo hace un largo tiempo, hace un muy largo tiempo. Cuando en el transcurrir de la semana, en estas semanas tan especiales, tan, podríamos decirle, un poco históricas que van a ser, en ese transcurrir del ver y del analizar de cómo se vienen desarrollando los hechos en el contexto de esta competencia política, por así decirlo, o de esta alternancia que quieren haber en algunos espacios, nos empezamos a dar cuenta de qué es el gobierno de este presidente que Santiago Cunio, un candidato a diputado nacional, lo titula como mequetrefe. Otra vez se lo titula como psiquiátrico. Y otra vez se lo titula como que lo va, perdón la palabra, palabras textuales, lo va a cagar a trompada, dice, cuando esté en la Cámara de Diputados. Que le tiene miedo y habla directamente a un presidente y detalla los hechos que le han tocado vivir a este periodista Santiago Cunio. Cuando vemos los que son los medios de comunicación, estos medios de comunicación que detallábamos que muchas veces no tienen esa pauta editorial, que si no son libres, esa pauta publicitaria, y que son medios libres, que no tienen esa dependencia de tener que tener una pauta editorial determinada por determinados espacios políticos. Entonces es cuando empiezas a darte cuenta de qué hay detrás de este gobierno y qué hay detrás de los intereses de determinados personajes políticos que deambulan detrás de poder seguir teniendo ese fueguito del poder. Y no obstante, nos damos cuenta de que siguen siendo los mismos, esa casta de la que hablábamos y de la que hablaba este presidente que se cayó, y de que no hablaba más desde que empezó el tema de la causa Libra, que empiezan a nombrar en los Estados Unidos una causa de estafa. Y cuando eres un estafador, eres un delincuente, porque esa es la palabra. No podemos hablar de cuestiones reales sobre una irrealidad. ¿Y qué decimos sobre la causa Libra de los Estados, que está siendo investigada en los Estados Unidos, y empiezan a nombrar a la jefecita? Pero acordémonos, hagamos una retrospección, hagamos un análisis de cómo llega este personaje, que hoy es el presidente de la República Argentina, un presidente que llegó diciendo que era doctor y no era doctor. Hablo de los doctorados, grado académico. Menos mal que no dijo que tenía ni un MBA ni un PhD, porque si no estaríamos al horno. Y resulta que el doctorado no lo tenía. Un mentiroso. No lo digo yo, lo dicen todos los periodistas, todos los comunicadores sociales y todos los medios de comunicación. Un mentiroso, un alevoso, el cual no tenía, por no decir otra cuestión que dijo un compañero acá, que podría rozar lo psiquiátrico. Y lo dice Santiago Cunio con todas las palabras. Psiquiátrico. Eso es lo que quieren hacer los medios de comunicación que están detrás, en ese círculo rojo, en esas influencias de poder. Porque detrás de todo esto, hay un círculo de poder. ¿Y quiénes están dentro del círculo de poder que están vaciando esta República Argentina con todos los cipayos a nivel nacional, incluyendo en la provincia de Buenos Aires y en la localidad? Porque pueden inventar el día de mañana lo que quieran. Pueden decir todo lo que quieran, que van a cambiar la basura, que van a cambiar todo.
Pero hay un círculo rojo que la Argentina la están vaciando en este momento y están generando pobreza. Y que cuando vayan a votar se acuerden de aquellos ancianos que fueron gaseados, que pudo ser tu abuela o tu abuelo o tu bisabuelo, al cual junto con la Patricia Bullrich, tercera generación de gobierno, Stroessner, tercera generación de gobierno, Caputo, segunda gobernación de gobierno, detrás de ellos hay gente muy poderosa. Por ejemplo, Eurnequian. ¿Quién habla de Eurnequian? ¿Quién se mete con Eurnequian? Eurnequian. Así, suena medio raro el apellido. Pero está Eurnequian. Está Elstein. Y está Elon Musk. Esos tres personajes y otros empresarios están detrás de Milei. Ese es el círculo rojo, el mundo del poder económico que da por cierto que el dueño de la Corporación América, ¿quién es el dueño de la Corporación América y quién es el que puso 4 ministros? 4 ministros. ¿Quién es el presidente o el propietario de la desarrolladora inmobiliaria IRSA que alojó al presidente, al jefe de Estado en su Hotel Libertador durante toda la campaña y la segunda vuelta? Después de acompañarlo también, porque en eso hay que hablar, hay una cuestión que no hay que callarse la boca y hay que decirle las cosas claras. Después de acompañarlo a su visita religiosa a Nueva York y además de abrirle las puertas del financiamiento internacional, ¿no? Estamos hablando de la visita religiosa que hizo Javier Lubavitch. Esa parte del judaísmo del cual nadie quiere hablar porque tienen miedo, porque no investigan cómo viene la mano por ahí, porque habría que investigar un poco. Javier Lubavitch. La Corporación América, ¿qué negocios hay detrás de eso? Y el mayor millonario del mundo, hoy caído en desgracia, porque el peluca naranja, se le cruzaron los cables y le dijo que lo iba a deportar si seguía hablando macanas, por no decir otra palabra. Por el respeto que hay que tenerle al micrófono para no hablar groserías. Pero le dijo, o te callas o te mando de regreso a Sudáfrica para que vayas allá a hablar con los mandriles. Y entonces Milei, con ese discurso verborrágico, agresivo, el cual lo han copiado los mequetrefes que lo pululan a él, porque la palabra es mequetrefe, hay que investigar cuál es la palabra mequetrefe, o cuál es la palabra cipayo, que es muy común usarla, o quiénes son los aduladores que hay detrás, o los aplaudidores de este muchacho, que están interesados en poder generar negocios. O como previo a las elecciones de este presidente que hoy gobierna la República Argentina sin rumbo, empezaron a manejar esa figura de ya poder ir tejiendo. ¿Entre ellos quién? El amiguito Guillermo Francos. ¿Y quién era en ese momento Guillermo Francos? Guillermo Francos se manejaba como parte del gobierno de Alberto Fernández. O maravilla dirán, pero eso no es nada nuevo. No es nada nuevo, es verdad. No es nada nuevo. Pero para aquellos que no están en el tema político, para aquellos que no están en el tema inmiscuidos en el día a día, entonces empiezas a darte cuenta que también estaba detrás de ellos Eduardo Eurnequian, su ex empleador y dueño de Corporación América o de Aeropuertos 2000, Compañía General de Combustibles, entre otras, y los presidentes de la Cámara de Construcción, Gustavo Weiss, y de la Bolsa de Comercio porteña, Adelmo Gavi, y el asesor especial de la Organización de Estados Americanos, Gustavo Cinossi. Escuchemos ese nombre, Gustavo Cinossi. ¿Quién es Gustavo Cinossi? Oh, ahí empiezan a nacer. ¿Quién es el lobista Gustavo Cinossi? Ese Gustavo Cinossi que anda pululando por la OEA y generando cierto lobby.
Y en los círculos de poder rojo, de ese poder rojo, de ese círculo rojo, como le dicen, ¿qué aportó Eurnequian a la campaña de este personaje llamado Javier Milei? Porque es personaje. Es un personaje. Es un Coldplay. Le gusta disfrazarse. Y tiene la mujer que lo maquilla. Su maquilladora personal es diputada nacional. Y hoy vamos a tener, porque la política bajó a lo más rancio, a lo más bajo, hoy vamos a tener a una modelo de Playboy de candidata. ¡Oh, maravilla! Pero bajamos lo mejor que podíamos tener. De lo más, el mejor debate vamos a tener en el Congreso, ¿eh? El mejor debate. ¿Qué podemos esperar de ver en este Congreso que viene? ¿Qué podemos esperar de la política que viene, de la forma y de la defensa que pueden haber de los ciudadanos indefensos frente a estos lobistas? Estos lobistas que tienen poder, que tienen artillería y que tienen plomo para poder disparar y generar acciones o corridas financieras. Pero estos muchachos que internacionalmente viven de la tuya, también tienen los cipayos locales y nacionales y provinciales, que tienen antecedentes, porque no son niños de pecho, ni magdalenas descalzas, ni carmelitas descalzas, ni curas franciscanos, usando esa alegoría, y que cuando les pedimos para sacarlos al aire, no te contesta. Porque pueden tergiversar y pueden generar acciones, o pueden hacer acciones de prensa, operaciones de prensa, operetas políticas para ir posicionándose en determinados lugares y no perder esas ansias o ese fueguito que nosotros le decimos del poder para poder seguir estando en los negocios. Porque esto es negocio. La política se volvió negocio. Y nadie lo quiere entender, pero la política se volvió negocio. Todos quieren llegar, pero no por el hecho de servir al ciudadano, sino por el hecho de poder figurar. Y a algunos les gustan más las cámaras que el agua. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que el debate político comenzó en su más rancia expresión, a declinar, a decaer. Y entonces empezamos a darnos cuenta que el caso Libra, este caso Libra tan connotado, que en su momento dijeron que no es, que sí es, empieza a tener relevancia. Tanto es así que en los Estados Unidos empiezan a investigar a la jefecita. ¿Y cuál es el estado de la situación del caso Libra en los Estados Unidos? Que empieza a tomar una mayor relevancia, que tanto los demandados como los demandantes coinciden. Entendamos eso, coinciden con la delincuencia, con la estafa y el rol preponderante de Javier Milei, de Karina Milei, que ya empiezan a nombrar, y de su entorno en lo que pasó con el caso Libra. Es así, y empezamos a darnos cuenta cómo esta política económica que uno empieza a decir, wow, qué capo que es este tipo, este es un genio. Este tiene para ser el premio Nobel. Y las operetas políticas de los lobistas que tienen los medios de comunicación comprados, tanto es así que empiezas a darte cuenta que América 24 se llevó a todos los muchachitos que siempre fueron funcionales a un gobierno que se cae a pedazos y que alguna parte de la sociedad sigue sosteniendo en las estructuras más bajas, concejales, diputados provinciales, personajes cuestionados, pero no cuestionados por el hecho hablamos de temas políticos. Nosotros, como siempre dijimos, no pegamos de la línea de flotación para abajo, de la cintura para abajo, no pegamos, porque sabemos, sabemos historias, hay fotos, videos, hay muchas cosas que pululan por ahí. Pululan, que el Estado
o la justicia no se quiere hacer cargo es otra cosa. Pero hay muchas cosas, muchísimas cosas. La unidad de investigación financiera que no quiere investigar, esa es otra cosa. Que acá entres pobre y salgas rico, esa es otra cosa. Que acá todos quieran estar y que todos puedan armar operetas de prensa para poder seguir posicionando, esa es otra cosa. Pero lo que es la economía de este gobierno, un diario muy importante como es el Financial Times de los Estados Unidos, país al que muchos adorarían haber nacido y muchos quisieran poder seguir teniendo esas relaciones carnales como las tuvieron en el año 90 y que hoy lamentablemente no están, porque están medio ahí frías, calientes, dependiendo del tiempo. Porque esa es la gran diferencia en cuando hay gobierno planificado o gobiernos improvisados. Y nos damos cuenta que el Financial Times esta semana destrozó a Javier Milei en un comunicado, por así decirlo, en lo cual dice: la economía es frágil, arriesgada y sin rumbo. Este destacado medio británico cuestionó la sobrevaluación del peso y el déficit de la cuenta corriente. Y sobre todas las cosas, la falta de reservas. Estos que están en el gobierno, oposición y lo que es oficialismo, se olvidan de que el muchacho Caputo, este lobista, junto con Eburneckian, que también es lobista, junto con Sinosi, que también es lobista, que habría que, ojo ese nombre, Sinosi, sí, no, sí. Ese Sinosi ha pasado por todos los gobiernos, haciendo lobby por todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos. ¿Dónde recayó? En la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿De qué es dueño? Investiguen. Es cerquita, tiene acá en un partido vecino unos hoteles. Entonces empezamos a darnos cuenta de cómo el Financial Times, y volviendo a lo nuestro, critica la falta de reservas, pero la falta de reservas no de los países serios, no la hacen en dólares, en una pedorra moneda que se está cayendo a pedazos y que muchos están tratando de desencajarse porque otro país le ganó la parada y este genio que tenemos acá, esta mente brillante, no se da cuenta de que el país del norte está en caída y que hay una nueva apertura en el mundo que le ganó lo que es la globalización, que ellos mismos financiaron y auspiciaron, pero que otro país, otra potencia, se empezaron a dar cuenta y empezaron a ganarle con la famosa ruta de la seda. Y entonces, cuando nosotros como país, y hablo de la República Argentina, tendría que estar observando y analizando los procesos económicos para poder sacar este país que tiene recursos, estamos en el chiquitaje para poder envolvernos en discursos baratos y paupérrimos y poniéndonos a funcionarios que de política saben lo que es de vestirse y ponerse ropa. Entonces, ¿de qué tipo de política queremos que el día de mañana nuestras generaciones puedan tener? Y así como están haciendo este experimento en esta nación llamada Argentina, lo están haciendo en otras partes. ¿Cómo lo van a hacer en el Perú? Porque la gran agencia internacional del país del norte es especialista en general operaciones psicosociales. Porque dentro de lo que es la inteligencia, tener la inteligencia y la contrainteligencia, y tener los operadores activos y los pasivos, por decirle los no activos, ¿no? En diferentes partes. Entonces, empieza a darse en el Perú en este momento
una operación psicosocial entre lo que es un debate por una isla entre Colombia y Perú. Y en Argentina tenemos un presidente que destroza la economía y volvemos a lo nuestro, porque nos estamos yendo por las ramas y nos vamos, porque hay tantas cosas para poder decir que este diario británico, este medio de comunicación británico especialista en el tema de economía, dice que hay la falta de reservas. La falta de reserva no se hace más en una moneda pedorra como es el dólar. Se hace en oro. Y el oro se lo sacaron estos muchachos y se lo mandaron o a Suiza o a Inglaterra. Con lo cual, si te embargan ese oro, agradézcanle a todos los libertarios y libertarias porque se quedan en pelotas en este país. En pelotas. Y sin oro no hay reservas. Porque el anclaje en el mundo hoy es el oro. Y este Financial Times, este diario británico, te empieza a decir las cosas. Una sobrevaluación del peso argentino. Es decir, están armando una burbuja financiera en este país. Especialistas, ¿no? Ya tuvimos una burbuja hace años atrás. Y si nos remontamos a los medios de comunicación locales, hablan de que todo está mal entre los bancos y el gobierno. Y que la suba de encajes, más la obligación de comprar bonos que no querían los bancos, afecta al patrimonio de los bancos y sus clientes. Más madera. Y así seguimos queriendo votar libertarios. Por no decir otra palabra que termina en ejos, que nos ven a cara de pelotudos y de tontos, que nos vienen y nos venden espejitos de colores cuando la Argentina está sufriendo momentos difíciles y que de afuera nos lo marcan. Y acá adentro, como hay un blindaje mediático, gracias a la Corporación América y al muchacho una forma de decirlo, ¿no? Porque este me manda de mañana, me limpian y termino en una zanja. El muchacho Eurnequian, más los muchachos lobistas de la Jabhat Lubavitch, de la corporación IRSA, en donde lo tuvieron casi un mes en una suite en Avenida Libertador. Mamadera, ¿cuánto gastaste ahí o qué hipotecaste, Javiercito? Javo, ¿qué hipotecaste, amigo? ¿Qué le pusiste? ¿O qué pactaste? Porque el muchacho de IRSA no te lo hace gratis, ¿eh? No te tiene comiendo gratis. Y encima tomándote tu speed todas las mañanas para poder estar tranquilo. Vamos. Y teníamos otros desempleados. Acordémonos quién fue el primero que salió, que lo eyectaron. Un exfuncionario también de Eurnequian. ¿Se acuerdan? Porque no funcionaba. Ese jefe de gabinete que le mandaron el raje. ¿De dónde era? Corporación América. Ajá. Y nos trajeron a un duquecito francés o un duquecito inglés que sueña con irse de todo este desmadre que se está armando y ser el embajador en Inglaterra. Porque no soporta más. Porque ¿quién va a soportar 4 horas o 3 horas de películas antes de hablar de política? Porque así como teníamos a Albertito, ¿no? El que tenemos que hacernos cargo también. Ese Albertito que le gustaba mandar mensajitos a las muchachas y después se filtraron todo. O sea, lo que decían los medios de comunicación en Off the Record era cierto. De que había una fulana que caminaba en las noches por alrededor de lo que era Olivos, mientras que adentro le daban una faja de Padre y Señor Nuestro. Entonces, y donde ni qué decir ni repetir lo que decía Acuña, ¿no? Porque muchachos, en la política se sabe todo.
En la política se sabe las amantes, los hijos matrimoniales, cuando la mandas a otro lugar, la mandas a otra provincia, cuando te mandas un moco, cuando no te mandas un moco, cuando te gustan los niños, que se tapó también, ¿no? ¿Pedofilia hay en la política? ¿Habrá pedofilia? ¡Epa! Tema complejo, ¿no? Sobre todo el General Rodríguez, de donde salió varias notas periodísticas de medios nacionales que después, ¡pum!, se callaron. Se callaron, ¿no? De eso sí, no, de eso no hablemos. De cómo la justicia investigó a determinados ciudadanos del General Rodríguez que traían niños de acá los guardaban y ¡tuc!, los mandaban, ¿no? En donde cayeron en la volteada varios gente del medio artístico. Eso también se cayó. ¡Tuc, tuc! Cuando empezaron a hablar de pedofilia a Natalia Jaid, pácate, le mandaron una sobredosis de emoción, ¡tuc!, la mandaron a la tumba porque era demasiado bocona o sabía demasiado, y sabía demasiado de parte tanto de la política como del ambiente artístico. Y cuando sucedió el caso de Corrientes, del niño que desapareció, pócate, también. Y empiezas a darte cuenta de que tanto la política como el vedetismo, como el cholulaje o lo que les gusta, el vedetismo, las cámaras, el ser showwoman, empiezas a darte cuenta que estos muchachos siempre tienen algo atrás, pero te hablan de moralidad, de mucha moralidad, pero de muchísima moralidad, y entonces empezamos a darnos cuenta vuelvo a lo mismo, que el Financial Times destroza. El Financial Times no le van a decir que es de izquierda, que es de Evo, que es de Cristina, que también tiene como dirían, tiene su pasado oscuro. Pero como no están en el gobierno hoy, pueden decir de todo lo que quieran de Cristina, de Alberto, y los peronistas se tienen que hacer cargo. Hasta de Carlos Saúl Menem se tienen que hacer cargo. Les guste o no les guste. Pero hay una cuestión básica. El hoy, la realidad de hoy es que el Financial Times destroza a Javier Milei diciendo que la economía es frágil, arriesgada y sin rumbo. Lo dijo acá un periodista que no lo vamos a tachar de que era o es cristinista, camporista o todos los terminacionesistas. No, porque ni siquiera ista, porque hoy todos dicen ser peronistas, todos. Hasta el guau dice soy peronista. Cuando te dice guau, también te dice que es peronista. Pero entonces hasta los mandriles también se creen peronistas. Y los gorilas ni qué decir. Tenemos hoy gorilas también dentro del espacio y los tuvimos dentro de nosotros. Si no, acordémonos del motonauta. Pero nadie se hace cargo y de todos esos se callan. Y hay otros que caen como gato parado, de nación a provincia, caen así nomás. Como si no hubieran mentes brillantes en este país para poder generar una alternancia y una renovación de los cuadros políticos en esta bendita nación y en esta bendita república. Siempre lo mismo de siempre. En un momento los vas a llevar a estas momias al Congreso con oxígeno para que sigan haciendo. Y si pudieran renovarse la sangre y sacársela y seguir estando 200 años, lo vas a tener 200 años. Porque al pueblo lo creen bestia. Y siempre tienes que tener lo mismo de siempre. Nunca una alternancia. Nunca una cara nueva, siempre los mismos, hijos, hermanos, primos, sobrinos, cuñados, lo que venga, amantes, todo es permitido. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, porque para poder decir hoy las cosas las tenemos, pero horas y horas, vamos cerca de ¿cuánto? 10 minutos, 15 minutos y estamos hablando y podemos decir muchísimas cosas, de muchísimos políticos, porque nosotros no tenemos función política. Nosotros tenemos función de comunicadores, de comunicar lo que se ve, para que usted analice y tome la decisión correcta en el momento adecuado, pero los hechos son sagrados. Y la información uno la tiene que pasar para que usted la analice.
Y es así como este medio destacado, como es el medio británico, el Financial Times, nos dice que hay una falta de reservas, un aumento del desempleo y una caída de inversiones privadas. Mágico, mago, te están hablando a vos, Jabo. Jabo, a vos te hablan. Eres mágico. Y a todos los que están con él, para que cuando vayas a votar, acuérdate que si el día de mañana te quedas sin trabajo, no es culpa del gobierno municipal, local, nacional o de quien sea, sino de todos estos que apoyaron en su momento para que pudiera llegar Milei a estar donde está. Acuérdate de que cuando le pegan a una abuela, es producto de esos muchachos que apoyaron a Milei y que lo siguen apoyando, encubiertos. Entonces, este Financial Times, que no es de acá, de la República Argentina, que no es cristinista y que no es peronista, sino que es un medio británico, al cual no le vamos a poder decir que es de izquierda, como dicen los muchachos de acá, o que no son cucas, la nueva palabra de moda, entonces empiezas a darte cuenta que te dice, que señala la falta de reservas, el aumento del desempleo y la caída de inversiones, y criticó la falta de consensos políticos y el uso de decretos presidenciales. Más madera. ¿Dónde está Jabo? Bajo la tierra, guardado como zorro. A ver si por ahí de repente puedes encontrar a alguno de tus compañeros. Hermano, no nos sigan vendiendo humo. Y encima este análisis advierte sobre los riesgos de inestabilidad antes de las elecciones de octubre. Y entonces nos vamos a otro medio local y entonces nos dicen que todo mal entre los bancos y el gobierno y que se puede hablar de que nos metieron en un gran corralón. La relación de los bancos con el gobierno está explotada. La decisión del equipo económico de subir los encajes, esto es los fondos de los bancos inmovilizados por orden del Banco Central y obligarlos a comprar con ese dinero los bonos que no quisieron comprar este miércoles. Se interpretó como un gran corralón, aquella figura que aplicó Caballo en el 2001. Muchachos, comienza a apagarse la luz. Comienza a apagarse la luz. Y ni las fuerzas del cielo, ni los ángeles, ni las carmelitas descalzas, ni los curas descalzos, ni la madre en coche nos va a salvar. Nos va a salvar. Porque empezamos a darnos cuenta que esto generó entre las autoridades del Banco Central y los bancos una relación que está rota. Y el jueves el equipo económico decidió subir los encajes obligatorios de los bancos por segunda vez en menos de un mes, en una jugada desesperada, tras el fracaso de la licitación de la deuda el día miércoles. Entonces, muchachos, veamos bien a quién vamos a votar. Porque la decisión del futuro de tu hijo, de tu nieto y el tuyo, lo tienes vos en esta. Y no te estoy diciendo que votes a los peronistas, a los cucas, a los kirchneristas o a los peronistas. No, toma la decisión que sea la correcta, pero que el día de mañana no te arrepientas o te cambies de bandera como estos muchachos que pululan en diferentes partidos, que quieren llegar, pero que estuvieron con Milei, Cristina, Milei, y que si el sol se apaga, van a la oscuridad, y si vuelve a prender un poquito, vuelven a la luz, y así por el estilo. ¿Eso sabes cómo se llama en el barrio? Veletas. Veletas. Y lo más chistoso, y lo más irónico, es que hoy esos funcionarios hacen streaming. O sea, les pagas para que hablen en el Estado, para que vean el bien colectivo, y tienen el tiempo como si estuviéramos en Suiza de hacer y salir por todos lados a hablar. Francos, el ministro jefe de gabinete, nos dice que estamos creciendo a 6% anual. Pero nos dio la cara de estúpidos. 6% anual a tasas chinas. Todos se comparan con China.
Pero ándate a la avenida Libertad, ándate a la avenida, perdón, a la calle Libertad en el centro porteño, ándate a la avenida de Mayo y te vas a dar cuenta que las tiendas parece que hubiese pasado la racia, peor que en la época de la pandemia. Y sin embargo acá, en diferentes localidades te dicen, para salvar esto vota fulano, la libertad avanza. Papa, chuli. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así como estamos. Y dirán, pero muchacho, ¿estás caliente? No, no estoy caliente. ¿Sabes lo que me da bronca? ¿Sabes lo que da cólera? ¿Sabes lo que te da estupor? ¿Sabes lo que te da repugnancia? Que los medios internacionales hablan de la causa Libra y hablan de estafa, hablan de ladrones, hablan de una gran mega estafa. Y esa mega estafa tiene nombre y apellido. Tiene 2 nombres y apellido y un apellido en común. Apellida Milei. Lo dice en Estados Unidos, lo dice. No lo dice este humilde servidor de este humilde medio de comunicación de esta localidad chica de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina. No lo dice. Lo dicen los medios de comunicación. Una mega estafa. ¿Y quiénes están inmiscuidos, investigados? Los hermanitos Milei. Yo maravilla, el Javo, como tiene tanta plata, tanta plata, un católico espectacular, estudiado en colegio católico, donó esta semana un palo gringo a una institución judía. ¿Cómo la ves, amigo? Como si sobrara la plata, ¿no? Nos damos el lujo de donar. Y donar, y seguimos en eso. Entonces, este medio de comunicación británico nos dice sobrevaluación del peso, déficit de la cuenta corriente, falta de reservas, aumento de desempleo, caída de inversiones, falta de consensos políticos y el uso de decretos y el abuso y uso de decretos presidenciales, y advierte una inestabilidad. Puntos suspensivos, quilombo. Analícenlo ustedes y vean, cuando vayan al cuarto oscuro, a quién votar. Yo no te estoy diciendo, vuelvo a repetir, vota a los cucas, como dicen últimamente. No digo que los votes, no digo que votes a este gobierno, digo que analices frente a todo el contexto, que no te lo está diciendo un diario argentino, no te lo está diciendo El Destape, no te lo está diciendo Navarro, no te lo está diciendo C5N, te lo está diciendo y advirtiendo el Financial Times. Y cuando este personaje, el Coldplay, que hoy gobierna, que le gusta disfrazarse de anime, no quiero pensar que de repente hacía cierto lo que dice Cuneo y es inimputable. Ahí sí estamos al horno, porque lo único que nos faltaba, a Cristina la tachaban de todo, nunca le pudieron probar, pero este está probado, porque hasta Massa se dedicó a la hora del debate electoral, del debate político entre los dos, a sepultarlo y decirle, hermano, tu examen no lo pasaste. El psicotécnico no lo pasaste, amigo. Y después nos vendieron y nos endulzaron los medios de comunicación con el blindaje histórico que siempre han hecho para vendernos un super personaje que se cayó a pedazos. Un doctorado que no existió el doctorado, una maestría que no existió la maestría, y lo único que falta, que tampoco tenga la licenciatura, porque nadie habló, nadie dijo yo estudié con él. Bueno, por ahí de repente vamos a tener también sorpresas, como dice la canción, ¿no? Sorpresas que da la vida. Entonces, o nos vamos con esa canción o nos vamos con Calderón de la Barca con los sueños son. Analicemos, porque el Financial Times destrozó los sueños, Y otro diario local habla de corrida financiera y de tensión en los pasillos del Banco Central.
en donde en una reunión convocada había más de 200 personas, entre las que se encontraban los técnicos de ADEVA, AVE y ABAPRA. La señal del gobierno fue clara: la plata que tengan los bancos no debe terminar la alimentación de la presión sobre el dólar. Mamá, amigo, si te está diciendo que todo mal está entre los bancos y el gobierno y que nos metieron en un corralón, y el Financial Times destroza a este presidente con sus políticas económicas del genio, del candidato de estos payasos, la economía es frágil, arriesgada y sin rumbo, entonces muchachos miren, porque nos estamos metiendo en un embrollo y nos estamos metiendo de cabeza en un lugar en donde vamos a salir, pero con bosta de paloma es poco. Vamos a salir, pero con bosta, pero hasta la... tapados. Porque vuelvo a repetir lo que dijo, y no quiero, y ya con esto la corto, dijo bien claro: el destacado medio británico cuestionó la sobrevaluación del peso y el déficit de la cuenta corriente, señaló la falta de reservas, aumento del desempleo, la caída de inversiones privadas, la falta de consensos políticos, el uso de los decretos presidenciales, y advierte una inestabilidad antes de las elecciones de octubre. Así que analícenlo y vean con quién vamos a votar y a quiénes vamos a votar. Vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre.